Mensaje dirigido a las juventudes norteamericanas desde la sede patriarcal de México, Distrito Federal. Habla para vosotros Samael Aumbeor. Amigos, estamos en una era de grandes inquietudes. Se hace necesario reflexionar profundamente, revisar principios y poner orden en nuestra mente con el propósito de orientarnos sabiamente por la senda de la revolución de la conciencia. La evolución y la involución son dos leyes que trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. Ambas en sí mismas constituyen el eje mecánico de la naturaleza. Existe evolución en el grano que germina, en la planta que crece, que se cubre de flores y de frutos. Existe involución en el árbol que pierde sus hojas, se marchita, decrece y por último se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro de la matriz, en el niño que crece y se desarrolla, en el joven, en el hombre maduro tostado por el sol. Existe involución en el anciano que caduca y al fin muere. Hay evolución en el mundo que surge del caos, con vida pujante y activa. Existe involución en el planeta que caduca y al fin se convierte en una nueva luna. Nosotros no negamos la ley de la evolución, mas comprendemos que ni ella ni su hermana gemela, la involución, podrían llevarnos a la autorrealización íntima del ser. Cuando hacemos de la ley de la evolución un dogma, nos convertimos en criaturas retardatarias e inútiles.
Así pues, os invito a la revisión completa de principios. En la naturaleza existen fenómenos extraordinarios, fenómenos que muchas veces debidamente aprovechados nos brindan la oportunidad de entrar por la senda de la revolución de la conciencia. No está de más recordar lo que es un solio onensius. Sucede que el cometa Solni de cuando en cuando se acerca demasiado al sol Baleaoto y produce tensión en este. Entonces, él mismo hace que nuestro sol de Ors también entre en tensión eléctrica tremenda que de hecho estremece a todo nuestro sistema solar, incluyendo al planeta Tierra. Eso es exactamente un solio onensius. Recordemos el solio onensius de 1917, cuyo resultado fue la revolución bolchevique en la Rusia. En el antiguo Egipto de los faraones se recuerdan también dos solio onensius que provocaron gigantescas hecatombes. Así pues, cada vez que viene un solio onensius, se provocan desórdenes violentos, grandes holocaustos humanos y derramamiento de sangre. El solio onensius que provocó la Revolución Francesa trajo de hecho una gran reforma social al mundo entero. El solio onensius del 1917, si bien es cierto que provocó la revolución bolchevique, también no es menos cierto que en la misma Rusia soviética surgieron grandes iniciados que fundaron escuelas de regeneración. Así pues, todo solio onensius puede ser utilizado para la revolución de la conciencia. El efecto del solio onensius del 17 todavía se siente. Y si bien es verdad que por estos tiempos hay caos, hambre, anarquía, desorden en el mundo, también no es menos cierto
que ha surgido nuestro movimiento gnóstico revolucionario. Es bueno que se sepa de una vez y para siempre que nosotros, los gnósticos, hollamos la senda de la revolución de la conciencia. Sobre ella nos habló el Cristo en su Evangelio, cuando dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Esto que estamos diciendo, mis estimables jóvenes gnósticos, no sería entendido jamás por aquellos que siguen la senda del buen dueño de casa. El gran Kabil Jesús, refiriéndose a estos últimos, dijo: hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados, perversa generación de víboras, que lo del fuera del plato y del vaso no limpiáis, mas lo de adentro está lleno de suciedad. También les comparó a sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro llenos de toda clase de podredumbre y huesos de muertos. ¿Qué se entiende por el buen dueño de casa? ¿Qué es lo que se debe comprender por aquel que sigue el camino del buen dueño de casa? Escuchadme. La senda del buen dueño de casa es la senda de los reaccionarios, de aquellos que aborrecen la revolución de la conciencia, de la gente retardataria y regresiva. Nosotros los gnósticos somos diferentes. Hollamos un camino de rebeldía psicológica, porque sabemos que este en sí mismo es el único que puede conducirnos a la liberación final. Todavía está en el ambiente el efecto o los efectos del Solium Ensius del 17. Y nosotros debemos aprovechar tales efectos, tales vibraciones, no para meternos como los demás por la senda regresiva o reaccionaria o simplemente anárquica y sangrienta, sino más bien por el camino de la revolución de la conciencia. Amigos, es urgente comprender el estado en que nos encontramos actualmente. En los antiguos tiempos de la Lemuria, en aquellas épocas en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, la humanidad estaba gobernada por el principio fulasnitamiano. Tal principio daba a los seres humanos vida muy larga. Entonces normalmente se podían vivir 10
a 15 siglos. Había tiempo más que suficiente para formar en nosotros mismos los cuerpos existenciales superiores del ser. Hoy en día todo es distinto. La humana especie está ahora gobernada por el principio Hitocranos, que es ciertamente un principio animal. Se muere cuando menos se piensa. La existencia se ha cortado demasiado. En el Egipto de los faraones todavía se alcanzaba a vivir hasta 140 años de vida. En la Edad Media, el promedio de existencia era entre los 90 y los 110 años. Mas ahora, en estos momentos, ya casi no se vive. Así pues, viviendo de acuerdo con el principio de la vida animal Hitocranos, nuestras existencias suelen ser efímeras. Si en la época de la Lemuria, cuando se vivía de acuerdo con el gran principio fulasnitamniano, había tiempo más que suficiente para crear los cuerpos existenciales superiores del ser y eliminar de nuestra naturaleza todo elemento inhumano. Ahora todo es diferente. Necesitamos inevitablemente trabajar en forma intensiva sobre sí mismos, con el propósito de autorrealizarnos rápidamente, porque la vida se ha vuelto demasiado breve en estos momentos. Apenas ya si se llega a los 60 o 70 años. Se ha cortado la existencia en tal forma que ya casi no se vive. Revisando pues principios, estudiando nuestra posición en la vida, podemos verificar por sí mismos que la juventud es fugaz y que se marchita como una flor en muy pocos años. Es pues necesario que los jóvenes gnósticos se hagan más reflexivos. Cuando uno está joven, se siente tan fascinado por su misma juventud que llega a olvidarse de la vejez. Cuando al joven se le habla sobre la ancianidad, considera a esta última como algo
demasiado lejano, por la cual, dice, no vale la pena preocuparse. Sin embargo, los hechos son hechos. Pasan los años rápidamente, cuando menos se piensa. Y he aquí que llega la vejez. Algunos jóvenes se han entusiasmado por la autorrealización íntima del ser. Hay quienes han aceptado con gusto los principios de la revolución de la conciencia. Más fascinados por la juventud, solo se han venido a acordar de hacer el trabajo sobre sí mismos en el atardecer de sus vidas, ya muy tarde. Entonces, es claro, no han podido concluir la obra. Han tenido que aplazarla para una existencia futura. Si los jóvenes se propusieran de verdad aprovechar el tiempo, podrían realizar todo el gran trabajo en una misma existencia, aquí y ahora. En estos momentos me viene a la memoria el caso de Bernardo el Trevisano, el gran alquimista medieval. Este hombre comenzó joven, mas realizó su trabajo, hizo la gran obra en 56 años. Si los jóvenes supieran aprovechar el tiempo, lograrían realizar toda la gran obra en esta misma existencia. Desafortunadamente, como ya dije, se dejan marear por el brillo hermoso de sus 18 o 20 o 25 años de edad. Quiero, por medio del presente cassette, invitar a la juventud gnóstica a una revolución. No se trata de una revolución de sangre y aguardiente. No. Quiero referirme en forma enfática a algo más grande, a la revolución de la conciencia. Realizar la gran obra en sí mismos es lo importante. Quiero deciros en forma enfática que si os dedicáis de verdad al gran trabajo, podréis, si así lo queréis, transformaros ahora mismo en dioses terriblemente divinos, con poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Desafortunadamente, el anticristo
Por estos tiempos se ha hecho manifiesto, y es obvio que tiene fascinadas a las multitudes. El anticristo existe dentro del fondo de cada criatura humanoide. Mucho se ha hablado sobre el yo psicológico, mas hoy es necesario recordaros al anticristo. Este en sí mismo está en la raíz misma del ego, del mí mismo, del sí mismo. Es, por decirlo así, la reflexión o el desvío o la sombra antitética del Cristo íntimo dentro de cada ser humano. Se nos ha dicho que el anticristo, la gran bestia del Apocalipsis, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto nos recuerda a los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. En cuanto a los 10 cuernos, no está de más recordar a la rueda del arcano 10 del tarot, la rueda fatal del samsara. Por eso se dice que la gran bestia sube del abismo y va a perdición. Delante de la gran bestia se encuentra el falso profeta, el ego, la bestia de 2 cuernos, que habla maravillas sobre el anticristo. Bien, entendido esto, comprendido, debemos saber que el anticristo es el autor de tantas aparentes maravillas: bombas atómicas, cohetes que viajan a la luna, máquinas de toda especie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no se inclina ante la bestia? ¿Quién no la adora? Todos dicen: no hay como la bestia, y prosternados la veneran. Así pues, la juventud no debe dejarse fascinar por todos los milagros engañosos de la gran bestia. Sabed, pues, que la falsa ciencia moderna deviene directamente del anticristo, pero es fascinante, y toda rodilla ante ella se doblega. Cuando alguien no se hinca ante la bestia, los demás le critican, considerándole retardatario, anticuado. Así pues, esta fascinación que produce la bestia es espantosa. La gente se ha olvidado de que existe la ciencia pura. La gente ha preferido al podridero de teorías modernas, a los milagros y prodigios engañosos del anticristo. Este es el peligro más grave para la juventud moderna,
para la juventud gnóstica revolucionaria. Los jóvenes deben aprender a utilizar todos los sistemas medios de locomoción, de transporte, etcétera, 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 pero sin dejarse fascinar por los milagros del anticristo. No deben olvidar los jóvenes que hay una ciencia pura, que está muy lejos de este podridero de teorías modernas. Cuando uno se autorrealiza íntimamente, tiene derecho a penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Entonces, recibe el elixir de larga vida y se inmortaliza con su cuerpo físico, pudiendo vivir más allá de lo normal, miles y millones de años. ¿Ha hecho alguna vez acaso el anticristo un suero que pueda permitirnos vivir millones de años? Sin embargo, el anticristo fascina. Y por ello la juventud debe marchar con mucho cuidado. Quien logre la autorrealización íntima del ser podrá transmutar el plomo en oro y conocer la medicina universal con la cual podrá realizar curaciones sorprendentes, extraordinarias, maravillosas. Nada sabe sobre eso el anticristo. Quien logre la autorrealización íntima del ser tendrá la dicha de poder ingresar en grupos que navegan de galaxia en galaxia. El anticristo apenas si puede llegar a la luna en cohetes muy mal hechos. Por eso, jóvenes gnósticos, os invito a la autorrealización íntima del ser. Os invito a penetrar por la senda de la revolución de la conciencia. Os invito a entrar por el camino de la rebeldía psicológica. Es necesario no dejarnos fascinar por el anticristo. Es urgente trabajar sobre nosotros mismos aquí y ahora. Ha llegado el momento, pues, de revisar principios, de levantarnos en rebeldía psicológica contra todas esas fascinaciones que produce la gran bestia. Recordad, jóvenes gnósticos, que los tiempos del fin han llegado y que en estos momentos el inicuo, el anticristo, se hace manifiesto a través de todos los cerebros de los científicos